¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona tu cerebro cuando sientes ciertas emociones? ¿Qué partes de tu cerebro se activan cuando sientes felicidad, tristeza, inclusive cuando te enojas o estás asustado? ¿Cómo influyen tus emociones en tu comportamiento y en tus relaciones? Pero también cómo afectarían estas sobre tu salud. Todas estas preguntas que te estoy haciendo forman parte de la neurología de las emociones. Pero, ¿qué es la neurología de las emociones? Estas son una rama de la neurociencia que se encargan justamente de analizar cómo el funcionamiento del cerebro junto al sistema nervioso provoca la generación, el procesamiento y hasta la regulación de nuestras emociones. Nuestras emociones son fundamentales para poder nosotros desempeñarnos en un entorno social porque éstas nos ayudan a sobrevivir, a adaptarnos y a tener bienestar. Nos permiten responder a situaciones diversas, pero también pueden generarnos problemas cuando no las autorregulamos. Para comprender mejor de lo que estoy hablando, contaremos con la ayuda de Hans Burmester, Aldo Armes y Gustavo Dávila, quienes durante los siguientes minutos nos explicarán un poco acerca de las emociones básicas, las emociones denominadas también complejas o sofisticadas, y un poco también acerca de la plasticidad emocional. A continuación, Hans Burmester, bienvenido Hans. Quisiéramos por favor que nos comentes un poco acerca de estas emociones básicas, como son, por ejemplo, el deseo y el gusto. Efectivamente, Rafa. Mira, existen algunas emociones que se consideran básicas o universales, porque se dan en todas las culturas y especies animales. Estas son el deseo, el gusto, el miedo, el amor e incluso el duelo. Cada una de estas emociones tiene un sistema neuronal específico que la produce y la expresa. Respecto al deseo, te diré que es la emoción que nos impulsa a buscar recompensas, como comida, agua, sexo o dinero. El deseo se origina en una zona del cerebro llamada área tegmental ventral, ATV, que libera dopamina, un neurotransmisor que nos hace sentir placer y motivación. La dopamina se proyecta a otras zonas del cerebro, como el núcleo accumbens, NAC, que forma parte del circuito de recompensas. En cuanto al gusto, te comento que es la emoción que nos hace disfrutar de las recompensas que obtenemos. El gusto se produce en una zona del cerebro llamada corteza orbitofrontal, COF, que recibe información sensorial de la boca, la nariz, los ojos. La COF también libera opioides y endocannabinoides, sustancias químicas que nos hacen sentir placer y relajación. Gracias, muy interesante, Hans. Gracias por tu ayuda. Aldo, bienvenido también el día de hoy. Por favor, coméntanos un poco más acerca de estas otras emociones básicas, como por ejemplo el miedo, el amor y el duelo. Ciertamente, Rafael, el miedo es la emoción que nos prepara para enfrentarnos o escapar de una amenaza. El miedo se genera en la zona del cerebro llamada amígdala, que recibe información sensorial del entorno y evalúa su peligrosidad. La amígdala también libera adrenalina y noradrenalina, sustancias químicas que nos hacen sentir en alerta y activan el sistema nervioso simpático. En cuanto al amor, esta es la emoción que nos une a otras personas y nos hace cuidar de ellas. El amor se origina en una zona del cerebro llamada corteza cingulada anterior, que recibe información social y afectiva de los demás. La corteza cingulada anterior también libera oxitocina y vasopresina, sustancias químicas que nos hacen sentir en confianza y en apego. En cuanto al duelo, es la emoción que sentimos cuando perdemos a alguien o algo importante para nosotros. El duelo se produce en una zona del cerebro llamada corteza prefrontal ventromedial, que regula nuestras emociones y decisiones. La corteza prefrontal ventromedial también libera cortisol y prolactina, sustancias químicas que nos hacen sentir estrés y tristeza.
Gracias, Aldo. Muy interesante también lo que tú nos comentas y estoy seguro que todos los que nos ven el día de hoy ya han tenido la oportunidad de experimentar estas emociones. Pero como lo dije al inicio, estas corresponden a las emociones básicas y también tenemos las denominadas emociones complejas y sofisticadas. Bienvenido también, Gustavo. Por favor, coméntanos un poco al respecto. Gracias, Rafael, gracias. Sí, efectivamente, como bien comentas, además de las emociones básicas, pues existen estas otras emociones, las complejas y sofisticadas, ¿no? Como son la culpa, la vergüenza, el orgullo o la gratitud. Estas emociones requieren de un conocimiento emocional. ¿Qué quiero decir con eso? Requieren de la capacidad de reconocer, comprender y regular nuestras propias emociones y las de los demás. El conocimiento emocional se desarrolla a lo largo de la vida y depende de factores tanto genéticos como ambientales y culturales. El conocimiento emocional, además, se basa en una zona del cerebro llamada corteza prefrontal dorsolateral, que se resume en sus iniciales CPDL, ¿no? Que está involucrada en el pensamiento abstracto, el razonamiento lógico y la planificación también. La CPDL nos permite evaluar las consecuencias de nuestras acciones, anticipar las reacciones de los demás y controlar nuestros propios impulsos. Por otro lado, para hablar de la plasticidad emocional, lo que podemos decir es que el cerebro es un órgano plástico, es decir, cambia constantemente en función de las experiencias que vivimos. Esto significa que nuestras emociones también pueden cambiar a lo largo del tiempo, en función de lo que aprendemos, lo que acordamos y lo que imaginamos. La plasticidad emocional nos permite adaptarnos a las distintas circunstancias cambiantes y mejorar nuestro bienestar. La plasticidad emocional depende de una zona del cerebro llamada hipocampo, que está implicada en la memoria y el aprendizaje. El hipocampo nos permite consolidar los recuerdos emocionales, asociarlo con otros estímulos y modificarlos con nueva información. El hipocampo también libera serotonina, una sustancia química que nos hace sentir calma y satisfacción. Gracias, Gustavo. Qué interesante y a la vez importante resulta conocer un poco de estos temas. Como hemos visto, tenemos las emociones básicas que nos ayudan a comprender de qué manera tienen un funcionamiento, se involucran e influyen sobre nuestro comportamiento, también las emociones complejas o sofisticadas, y a su vez hemos podido comprender a través del concepto de la plasticidad emocional cómo el cerebro se adapta, ¿no? Para poder regular también las emociones. Es importante conocer entonces cómo funciona nuestro cerebro, es importante conocer que nuestras emociones nos definen, depende de cómo nosotros podamos regularlas. Espero que este video te haya servido para que el día de hoy comprendas un poco mejor y sepas que es importante trabajar sobre las emociones y sobre todo conocer cómo funciona el cerebro. Si quieres saber más sobre la neurociencia de las emociones, te invito a consultar los recursos externos que te dejo a continuación. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.